línea telefónica a Óscar Balmen, periodista especialista en temas de seguridad. Estamos entrando en contacto con él para hablar de Rubén Oseguera González, el Menchito, el hijo del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, un hombre destinado, dicen algunos, a heredar el imperio criminal que encabeza su padre. El cártel de Jalisco, una de las dos organizaciones delictivas más importantes que operan en el país y que operan en el mundo, ¿no? Las dos organizaciones mexicanas dedicadas al delito que tienen mayores brazos en todo el mundo. ¿Cómo podemos dimensionar esta condena, esta cadena, fíjese, cadena perpetua más 30 años de prisión ordenadas por la juez Beryl Howell allá en la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, D.C. Óscar, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Primitivo, qué gusto saludarte, muy buena tarde. Oye, ¿de qué tamaño es pues esta sentencia, ¿no? Este golpe al narcotráfico ya, ahora sí, hablando de una condena, pues impresionante. No solamente es la cadena perpetua, 30 años de prisión y además una multa de $6,000 millones que ordena esta juez para un hombre que dicen desde los 14 años ya estaba metido en el narcotráfico por herencia de su padre, por supuesto. Así es, Primitivo. El Menchito Rubén Oseguera González tiene 35 años. Imagínate, vaya edad para tener un castigo de ese tamaño. Y lo que hay que reconsiderar es que el cártel Jalisco Nueva Generación, pero especialmente el Mencho, siempre consideró que su estructura criminal era una especie de empresa delictiva familiar. Es decir, él siempre iba a colocar primero en las posiciones de mayor poder a la gente de su confianza, el círculo de su árbol genealógico. El Menchito estaba llamado a ser una especie de sucesor en caso de que el Mencho fuera abatido, detenido o muriera por causas naturales y que se pudiera apoyar en sus tíos, digamos, los dos hermanos más cercanos al Mencho, que es el caso de Don Rodo, reaprendido apenas la semana pasada, y el caso de Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, quien fue entregado a Estados Unidos como parte del paquete de las 29 cabecillas. Entonces estamos realmente viendo cómo se destruyen los planes originales de Nemesio Oseguera Cervantes para que el cártel Jalisco Nueva Generación quedara en manos de su familia. Y esto lo que obliga es que otros liderazgos que no son parte de la familia del Mencho empiecen a pensar que se pueden quedar con la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Y estas son decisiones que definitivamente van a pelear con mucha violencia por quedarse con esta estructura. Así como hemos visto prácticamente el final del cártel de Sinaloa con la pelea entre los Chapitos, la Malliza, los Damaso, pues este tipo de acciones, más allá del castigo contra una persona en particular, tiene la capacidad de generar una lucha de poder importante entre facciones que no son familiares y que creen que merecen quedarse con la estructura en caso de que haya un vacío de poder, porque tienen las capacidades, las competencias, ya no por un derecho de sangre, sino por la violencia que generan. Oye, Óscar, el Menchito fue detenido en 2014, estamos hablando de 11 años, ¿no? De haber caído primero en manos de la justicia mexicana y de estar prácticamente tras las rejas. Él tenía, pues hoy tiene 35 años, tenía 24 años. ¿Realmente fue un factor importante en la operación del cártel de Jalisco o su papel era más simbólico al ser el heredero del Mencho? Sin duda, era un papel mucho más simbólico. El Mencho no ponía o no tiene el perfil para poner en alguien tan joven decisiones tan importantes. Había personas que tenían mucho más peso en la estructura criminal, por ejemplo, el caso de Don Rodo, el hermano, o el propio Tony Montana. Ellos eran realmente quienes tenían el control, además del Mencho. El cártel Jalisco Nueva Generación nunca realmente se pensó como una especie de reino. Yo siempre he dicho que era más bien una especie de triunvirato. Tres personas manejaban, el Mencho al frente, y el Menchito era más bien alguien que comenzaba a aprender cómo se manejaba una empresa criminal de tal tamaño, con más de, dicen, 50,000 representantes en más de 45 países en el mundo, y debido a que comenzaba a adquirir tareas cada vez más relevantes en el tráfico, principalmente de fentanilo y también en el tema de tráfico de armas, es que se le veía como una figura simbólica, ¿no? Como el heredero que viene, el hijo pródigo que va a tomar las riendas de la gran estructura criminal, pero comete un error y es, bueno, empezar a escalar demasiado, a tratar de elevar un perfil que no tenía todavía. Yo creo que comienza a pensar mucho más de sí mismo de lo que realmente era,
y se pone en la mira de Estados Unidos como una manera de debilitar el círculo más íntimo de Nemesio Ceguera Cervantes. Insisto, porque el Mencho considera que la familia es primero y entonces ellos son quienes mantienen los secretos del cártel a salvo, y en Estados Unidos dijeron, bueno, pues si vamos tras el hijo, lo detenemos y además hacemos de él un ejemplo con un castigo muy duro, muy importante, pues entonces no solamente podremos dar un golpe a la moralidad del cártel Jalisco Nueva Generación, sino que en una de esas es posible generar en el Mencho una actitud de desespero que lo pueda llevar a un error y a su eventual detención. Pero sí, el Menchito por su edad es más bien una figura simbólica más que una figura logística o un operador financiero de grandes vuelos. A ver, en ese sentido, entonces, ¿cómo podemos comparar lo ocurrido con el Menchito con la dimensión que puede tener la recaptura de Don Rodo, de Abraham Oseguera Cervantes, que recordemos que salió el año pasado del penal del Altiplano, y bien lo decías hace unos cuantos días, fue detenido de nueva cuenta? De hecho, hoy se vinculó a proceso, ¿no? De nueva cuenta Abraham Claro. Oseguera. Él sí era una parte fundamental, ¿no? Del cártel de Jalisco. Sí, sí, sin duda. Don Rodo, como el gran operador financiero, un hombre que además conocía a detalle la operación, no solamente criminal, sino política del cártel Jalisco Nueva Generación, quien también establecía contactos con alcaldes, con gobernadores en los estados donde el cártel Jalisco tiene una presencia importante, y era una especie de operador de mano derecha del Mencho. Además, bueno, Don Rodo era el hermano mayor del Mencho, entonces desde ahí había una especie de jerarquía, como de respeto, y además de que lo que Don Rodo decía, el propio Mencho lo ejecutaba, justamente por esta diferencia de edad. Don Rodo ya un hombre cercano a los 70 años, y el Mencho acataba, ¿no? Por respeto a la edad, a los años transcurridos. Y luego tienes a Tony Montana, Antonio Ceguera Cervantes, que es menor que el Mencho, pero que justamente era una especie como del señor de las guerras, quien podía declarar quiénes eran los grupos con los quienes iba a rivalizar, pero con quienes se podían establecer alianzas. Por ejemplo, muchas de las alianzas que se han tejido en Jalisco o en Michoacán para buscar detener, por ejemplo, el avance de la nueva familia michoacana, las hizo el propio Antonio Ceguera, el propio Tony Montana. Realmente, aunque solemos pensar en el Mencho como el líder indiscutible del cártel Jalisco, en realidad se trata de un cártel que ha tenido una división de poderes. Haz de cuenta, como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, uno era el Mencho, uno Don Rodo, uno Tony Montana. Hoy solo queda el Mencho y además ya no tiene heredero, ¿no? El Menchito, pues como estamos comentando, en una cadena perpetua, el Mencho tendrá que buscar dentro de su estructura familiar quién pueda quedarse con estas posiciones tan relevantes que él considera que solamente pueden compartirse por la línea sanguínea, pero realmente le quedan pocos. Y eso también te habla del debilitamiento que ha sufrido el cártel Jalisco en los últimos 2 o 3 años. ¿Está debilitado Nemesio Ceguera? ¿Ves en el futuro cercano un colapso del cártel de Jalisco? Está debilitado no solamente por las detenciones en su círculo cercano, el de sus hermanos, el de su hija, la Menchita, su hijo, su esposa Rosalinda, que por cierto acaba de ser liberada de la prisión femenil en Morelos, pero también una debilidad que tiene que ver con su propia enfermedad. Hay varios reportes de que el Mencho es un hombre enfermo, algunos hablan de cáncer, otros hablan de diabetes, otros de problemas de insuficiencia renal. Lo cierto es que por investigación de inteligencia criminal se conoce que el Mencho incluso ha mandado a construir hospitales en la zona de los Altos de Jalisco para poder atenderse sin tener que bajar a las ciudades, a Guadalajara, a la zona metropolitana. Y entonces, bueno, debido a, digamos, es un hombre que evidentemente ha sido objeto de muchísimos operativos militares. Podría ser en cualquier momento, un día comete un error y el Mencho puede ser detenido, o puede morir por causas naturales, o simplemente perder fuerza dentro de la estructura que él mismo creó ante otros liderazgos que han ido creciendo, como el llamado Sapo, o el Jardinero, o el Doble R. Es decir, sí veo un cártel Jalisco Nueva Generación en crisis, que deja de ser esa estructura monolítica, vertical, con un solo liderazgo que tenía la capacidad de mandar y que sus órdenes no fueran discutidas, sino simplemente acatadas, y más bien que hay otros grupos que comienzan a ganar mucho poder y tratarían de disputar esa estructura. Es más o menos lo que estamos viendo también con el cártel Jalisco. El caso del Chapo, bueno, ya una vez extraditado,
comienzan los movimientos dentro de la estructura del cártel de Sinaloa, y hoy tenemos a unos chapitos que reclaman la estructura por herencia, enfrentado con la estructura del Mayo, que reclama la estructura, digamos, por tiempo de antigüedad. Entonces, pues estamos viendo un momento muy interesante, Primitivo. Es el fin de los cárteles, como los conocemos, y más bien el inicio de un país de brazos armados. Vaya vaticinio, ¿eh? Qué preocupante se oye, porque efectivamente cuando un cártel se descompone, la violencia se hace presente. Lo que sí es cierto, mi querido Oscar, es que pues estamos ante la reestructuración del mapa del narco en México, y es algo que se enciende de nueva cuenta como un foco rojo, como si en el país no hubiera suficientes preocupaciones en todos los sentidos. Oscar, muchas gracias por tomarnos la llamada. Un gusto, como siempre, platicar contigo. Un abrazo, Primitivo. Que tengas muy buena tarde. Hasta pronto. Fuerte abrazo para ti también. Y hablando de... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.